Planto es 400 euros, en Italia va a gastar 1000 euros. 10 implantos son 3000 euros porque hacemos descuento cantidad. Y yo no hice jamás una search para los dentistas croatos. Y este es el resultado de este capitalismo de la vigilancia. Pero hay un nivel más alto de este, porque este es el nivel básico. Tú haces una search, tiene los resultados y los resultados portan más informaciones. Sobre este, si tú mezclas los datos de diferentes organizaciones, tú tienes un perfil que es un perfil que va a ser más preciso, más refinado. Cada research que tú haces van a añadir datos sobre este. Y nosotros no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es de comprender todo esto y hacer una protesta con los gobiernos, con los políticos, porque lo que se pasa hoy es que los políticos no ponen en las manos de la Big Tech. En Europa es un problema muy grande, pero creo que sea un problema muy grande en América del Sur, sea un problema grande en Asia también, porque la situación no es muy diferente. El problema es que con la informática, con los datos que hace 50 años estaban datos, números, hoy los datos son mucho más que el contenido de los datos. Exactamente porque los datos pueden ser puestos en relación entre ellos, porque hay datos que son diferentes, pueden añadir informaciones, porque el teléfono que tenemos nosotros tenemos añade datos que nosotros muchas veces no sabemos o no pensamos como la posición. Si usted te ve que tú va a comer en restaurantes que son más caros, esto es como consecuencia tiene que tú tienes una capacidad de gastar más alta que los otros. Si tú haces viajes siempre en una dirección, significa que en esta dirección tú tienes un interés particular, en una ciudad, en una oficina, y nosotros creamos un número de datos que es increíble, veramente increíble. Esta es como creció los números de datos. Este es 2025, la proyección por 2025 es que los usuarios van a generar 175 zettabytes de datos. El 90% de estos datos va a ser en servidores que son controlados para sociedades americanas, estadounidenses.
Entonces, no has dicho que los datos son en los Estados Unidos, porque los datos pueden ser en todo el mundo, pero son controlados para esta sociedad. Y si usted piensa que no hay, los entornos no tienen informaciones, esta es un diseño de una calle, de una ciudad. Todos los puntos rojos son sensores, Wi-Fi, telecámaras, teléfonos. Hoy tenemos sensores básicamente para todos. Y este es, si no tiene una conciencia de es muy difícil de comprender lo que se pasa cuando nosotros estamos en una calle de una ciudad. Y cada día la estimación es que hacemos más que 4.700 interacciones para día. Estas son 4.700 informaciones que nosotros que van a ser compartidas con estas sociedades. Y también venden datos. Es una publicidad americana. A la izquierda, Axiom es una sociedad del grupo Oracle. Venden datos sobre 700 millones de personas en los Estados Unidos, Europa y otras regiones, dicen, con 3.000 atributos para personas. Pero Oracle, que es el rojo a la derecha, voy a leer lo que dice en inglés, porque creo que es Oracle sorts people into thousands of categories and provides more than 30,000 attributes on 2 billion consumer profile. So Oracle divides people in many categories and offers 30,000 informaciones sobre 2 millardos de personas. Este es más que el Big Brother. Porque lo que se puede hacer, ellos lo declaran, es una publicidad. Entonces no es decir lo oí en una conferencia, este es imprimido en una publicidad. ¿Y cómo podemos recuperar el control? El control con software propietario es imposible. El software propietario no te permite de saber cómo los datos son manejados por el software. Te permite saber cómo son imprimidos. Pero si tú no tienes la impresión de todos los datos, tú no sabes cuáles son los datos no imprimidos que son en el database. Entonces, en Europa hemos decisiones porque tenemos una ley sobre la privacy, que es una ley bastante buena, no es perfecta, no es perfecta, pero es una ley bastante buena.
Y entonces con esta ley podemos hacer algunas respuestas a los políticos, y los políticos han tenido que aceptar las respuestas de limitar los datos que son compartidos. Pero esto no es por todo, es solamente cuando sabemos que el software maneja los datos de una cierta manera. Una cosa que los usuarios normales no saben, por ejemplo, es cuántas vulnerabilidades tiene el software propietario. Normalmente los usuarios no saben que el software tiene vulnerabilidades si no son desarrolladores o técnicos. En 2018 no hay muchos datos sobre entonces los últimos datos que tenemos son de 2018 y después Kaspersky no ha dado esta información, creo porque han hablado con ellos, creo. El 70% de todo el malware en el mundo, 70% de todo el malware en el mundo es un problema de Microsoft Office o del software o de los documentos. Los documentos son utilizados como medio de transporte del malware, y el ataque del malware utiliza las vulnerabilidades de Windows y Office para entrar en el PC del usuario. Esta es una cosa que solamente pocos usuarios saben. Cuando hablo con personas y me preguntan por qué utilizo Linux y no utilizo Windows, yo explico que no soy seguro 100% con Linux, pero creo que tengo el control de mi PC, y entonces si no hago cosas que no son bien hechas, normalmente mi PC es quasi seguro. Si usa Windows, tiene la certidumbre que tu PC no es seguro por nunca y nada, porque no sabe cómo Windows se comporta con malware, no sabe lo que hace en términos de seguridad, y es un problema. El problema importante es que nosotros sabemos que el software libre, la transparencia del software libre por el usuario significa más seguridad, porque tú puedes ver el software y comprender lo que el software hace cuando algo pasa, cómo los datos son manejados, cómo los datos son transferidos, los protocolos y todo. El problema es que nosotros no somos considerados para los políticos como industria. Es como decir, no son profesionales que hacen software, entonces, ¿por qué tenemos que hablar con el software libre cuando el software libre no es hecho para profesionales? Es exactamente el contrario. El software libre es un software profesional. El problema es que hoy los políticos tienen que aceptar el software libre en la infraestructura porque no hay otro software en la infraestructura. Pero hoy
Dicen sobre el desktop no sé. Si el software libre es más seguro por la infraestructura, que tiene problemas de seguridad importantes. Esto significa que el software libre es por fin más seguro sobre el desktop, que tiene problemas de seguridad menores que la infraestructura. Pero el problema es este: los políticos no consideran el software libre como un interlocutor, como algo con lo cual hablar y probar soluciones. En Europa, el garante de la privacidad europeo en marzo hizo una decisión que no se puede utilizar Microsoft 365 porque no garantiza el manejamiento de los datos en una manera compatible con la privacidad. Pero no dicen usuarios tendrían que utilizar un software diferente. Pide Microsoft para cambiar el software porque sea compatible con la privacidad, que es imposible. Tendrías que desarrollar Office completamente nuevo, en una manera completamente diferente. Office sobre el kernel Windows es una batalla perdida antes de empezar la batalla. El problema es que los políticos no comprenden los estándares, no comprenden. Esta interoperabilidad ha sido descrita por el Lego es propietario, pero Lego es un ejemplo de estándar sobre 60-70 años. Porque yo tenía Lego cuando tenías 6 años y ahora el hijo de mi hermana utiliza su Lego y mi Lego porque el estándar es el mismo. Después es propietario, pero es el mismo. Este es un estándar. Después de 60 años tú puedes utilizar, conocer, comprender. Pero las personas no saben, no comprenden la importancia del estándar. Ven el formato de los documentos como un problema. No es un problema, es una oportunidad. Si usted utiliza un formato estándar de documentos, no tiene que hacer otras cosas por la interoperabilidad. Nosotros sabemos que si usted utiliza Open Document Format, el documento es el mismo, siempre el mismo. Si yo voy a crear un documento con un texto específico y Ismael va a crear el mismo documento con un PC diferente, con impostaciones básicas diferentes, el documento ODF será el mismo. Si yo voy a crear un documento Office Open Docx con mi computer Windows, que no tiene, hacemos la hipótesis que voy a crear un documento con un computer Windows y otras personas van a crear el mismo documento con otro computer Windows. Los dos documentos parecen los mismos sobre la pantalla, pero son diferentes como código. Tú puedes hacer toda la prueba que quieres, pero esta es la realidad.
Entonces, utilizando formatos estándares, los usuarios volvieran a recuperar el control sobre los datos que no tienen hoy, porque no saben cómo manejar un documento lo que es. Es verdad que manejar un documento no es simple, pero si cuando tú vas a hacer un análisis de un documento y comprende y ve el documento ODF, el código que el usuario va a generar por el documento, es un código que el usuario puede leer sin grandes problemas. Mismo un usuario que no tiene conocencia del XML puede comprender cómo el documento ODF es un documento human readable, que un humano puede leer. El mismo no es por documento de Microsoft Office. Este es lo que tendríamos que haber un file format, un formato de los documentos que es interoperable, que es el mismo, porque esto permite al usuario de controlar los datos. Con los documentos de Microsoft tenemos login, hay un fantástico documento de Microsoft, es un desaparecido. Creo que aquí en América Latina se puede hablar de desaparecidos, esta no era una historia positiva, pero no es un caso que la primera vez que yo mostró este documento en un meeting donde había el Managing Director de Microsoft Italia en el meeting, el documento el día después fue desaparecido. Tengo 12 copias de este documento, 4 son en 4 bancos diferentes en Italia. I know my chickens. Este es lo que Free Software Foundation Europa hace. Es un proyecto interesante, creo que es un proyecto que tendría que ser compartido en todo el mundo. Si gastamos dinero público, el software tiene que ser público, el código tiene que ser público también. El contrario es lo que se pasa cuando el pseudo estándar Microsoft fue creado en 2008. El formato fue llamado transitional porque tendría que ser utilizado solamente 2 años, en 2008 y 2009, y a partir de 2010 el formato tendría que diventar Office Open XML strict. Strict es, como se puede decir, no es estrecho, es estándar. Estándar perfecto. Estricto. Lo que se pasó es que en 2010 Microsoft añadió el formato strict como la última opción en el salva por nombre de Microsoft Office, en manera que no hay usuario que utilizó este formato. Pero a partir de 2021, strict
es desaparecido también. Entonces, hoy todos los documentos de Microsoft Office que son producidos para Microsoft Office, LibreOffice y otro software no son documentos estándar, son documentos propietarios, 100% propietarios. Documentos que la única diferencia con los viejos documentos es que tienen una base XML, pero es una base XML que es talmente creativa que no es un XML human readable. No puede ser, un humano no es capaz de leer este XML. Solo un PC con Windows y Microsoft Office lo puede leer. ¿Y por qué esto? Porque mientras ODF fue desarrollado por el futuro y en 2006 las personas que trabajaban con OpenOffice creo que se recuerdan de esto. En 2006 el formato de OpenOffice cambió del viejo formato basado sobre XML por el nuevo formato estándar basado sobre XML. Este es la sola cosa posible si tú veramente utilizas un estándar. El estándar no puede ser compatible con el pasado, porque si el pasado no estaba estándar, esto significa que el futuro no es estándar, si es compatible. Este es exactamente lo que Microsoft hizo. Hicieron un formato para mantener el pasado. Esta es la diferencia más importante. Y la otra diferencia es que mientras el software libre cerca de ser el más simple posible, el software propietario tiene la complejidad como estrategia. Yo voy a crear un documento el más complejo que puede, porque tu usuario no sea capaz de gestionar ese documento en manera apropiada. El problema, así, volvemos a la soberanía digital, es que la soberanía digital hoy significa el control sobre nuestra vida digital. Si tengo 70 años, si no tengo control sobre mi vida digital, no tengo una longa vida digital frente a mí. Espero 30 años, pero no sé. Puede ser, es difícil de lograr. Pero los jóvenes tienen 50, 60 años de vida digital frente a ellos. ¿Y por qué tienen que haber 60 años de vida digital que no es decidida para ellos, más es decidida para grandes compañías americanas? O sea, este es el problema. La soberanía digital no es un problema académico, es un problema para el futuro de las nuevas generaciones de usuarios. Y creo, repito, yo tengo 70 años, pero creo que es un deber por mí de hablar de estas cosas, porque la gente la comprenda. Son difíciles a comprender, no son fáciles, pero espero de haber sido capaz de simplificar un poquito el problema, porque creo que es un problema importante por el futuro, no mío, sino de los jóvenes de hoy. Y muchas gracias por la atención. Disculpe ahora por el español.
y no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, creo que podemos pasar a algo. Yo tengo una pregunta para usted, Ítalo. Bueno, estamos acá entre miembros de la Fundación, conocimos el escenario y pregunto para usted, dentro de una perspectiva de quien está en Europa y quien conoce el sistema político europeo, ¿crees que para nosotros, y no solamente para el proyecto LibreOffice, pero también para los proyectos de software libre, crees que sería un camino tener personas para hacer lobby con los políticos, con los gobiernos, como las empresas de software privativo hacen también? O sea, de nuestra parte, tener gente de nuestro proyecto, pero no solamente de nuestro proyecto, pero también de otros proyectos de software libre, por ejemplo, de Free Software Foundation Europe, con personas exclusivamente dedicadas al trabajo de lobby por el software libre y por las libertades en la tecnología en frente a las decisiones de los gobiernos de Europa. Seguramente sí. Yo creo que el problema es un poquito más grande. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nosotros una pregunta antes de todo. El software libre tiene muchas diferencias entre proyectos y esa diferencia es un valor añadido, pero el problema es que tú comprendes que es un valor añadido cuando tiene bastante conocimiento del software libre. Por las personas que no tienen conocimiento del software libre, esas diferencias son un problema. Este es un problema. Yo creo que el primer problema que nosotros tenemos es que la percepción del software libre no es la percepción de una industria, más de un grupo de personas diferentes. Mientras el software propietario es organizado como una industria perfectamente, ellos tienen organizaciones, Business Software Alliance, tienen organizaciones que representan las sociedades y más cada sociedad representa la sociedad misma. Lo que se pasó con el Cyber Resilience Act en Europa, creo que sea un ejemplo importante de este, porque sea un ejemplo antes de la percepción de los políticos, que la primera versión del Cyber Resilience Act, que es una ley importante para la seguridad del software, fue de hablar con el software propietario y después escribir la primera versión de la ley. Una ley que era diseñada sobre el software propietario. Y solamente porque a nivel individual y a nivel de pequeños grupos fuimos capaces de hablar con algunos políticos y con
más que los políticos, los técnicos que gestionaban la ley, que la ley fue cambiada por el mejor, por el software libre. No es perfecta, pero es una ley que podemos respetar. La primera versión, imposible. Ahora es posible. Lo que se pasó que algunos proyectos que tenían la misma idea, que teníamos que haber un proyecto único sobre cybersecurity, se son unidos. Ahora hay un proyecto, el proyecto es, no hay un gobierno, ¿cómo se puede decir? El proyecto de referimiento es Eclipse Foundation, solo porque dentro de Eclipse había más personas que comprendieron el problema que en los otros proyectos, pero nosotros somos en el proyecto, hay otros que son en el proyecto también. Y es un proyecto que va a crear estándares comunes por la seguridad del software libre, va a crear forma de comunicación común por el software libre, va a crear una organización, los políticos, una organización que va a ser presente en el día antes de FOSDEM. Haremos un evento de Open Forum Europe, es un evento donde todos los políticos han sido invitados, no todos los 700, pero los importantes, y vamos a hablar con los políticos. Vamos a hablar con periodistas que han sido invitados, porque lo que se puede decir que hemos comprendido, y yo lo digo después de muchos años, que mismo si tenemos diferencia entre los proyectos, tenemos que ser representados de una sola voz. No podemos ser representados cada proyecto por una voz diferente. Entonces, este era el primer paso. El primer paso no es de decir, yo voy a hacer nombres solamente para ejemplo, yo utilizo Linux Mint, porque es, en mi opinión personal, es la distribución de Linux que es la mejor por mí. Pero cuando hablo de Linux, yo no digo jamás Linux Mint, yo digo Linux. Porque si hablo con algo que me pide cuál Linux tengo que utilizar, yo le digo, yo utilizo este, pero hay diferentes distribuciones, y como son gratuitas, hacen una prueba. Instala sobre tu PC y ve si es la buena por ti. Si no es la buena, instala otra y cerca. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo que hacer? No hay una mejor. No hay una mejor. Si tú quieres, te puedo decir que Linux Mint es la mejor porque es la una que yo utilizo. Pero no es correcto de decir que hay una mejor distribución Linux, como no es correcto decir que hay un proyecto open source que es el mejor en manera absoluta.
son buenos proyectos y pueden ser utilizados. Hay proyectos de software para escribir que son diferentes de LibreOffice Writer. Hay personas que para escribir utilizan este software diferente, que es un software específico por la escritura. Hay uno manuscrito que he utilizado para los escritores y es específico. Este es el valor añadido de Linux, que tú tienes software básico con el cual tú puedes hacer todo, y software específico que es un software vertical para tu específica, para tu trabajo, para tu manera de trabajar, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque no hacemos comunicación en una manera adecuada o suficiente. Seguramente tenemos que hacer lobby, pero podemos hacer lobby solo si hablamos con una sola voz. Porque hacer la lobby es decir, oh, tú tienes Ubuntu es mejor que Arch Linux. Este es exactamente el mensaje que los usuarios no tendrían que escuchar. Porque la percepción es que nosotros en un grupo de personas diferentes, cada persona tiene una distro diferente o hace cosas diferentes. No es verdad. El software libre es una industria, hay datos en Europa y si hay datos en América Latina, creo que es importante compartirlo. El dato de Europa es que el software libre, la contribución del software libre al producto europeo lordo cada año es 95 billones de euros, equivalente a un 0.9 del producto logro de Europa. Entonces, somos una industria importante. Si el software libre va a desaparecer de Europa, este va a ser un problema económico por Europa. Entonces, si somos un problema económico, los políticos tienen absolutamente que hablar con nosotros. El problema es que tenemos que decirlo. Tenemos que decir, si es el mismo en Sudamérica, tenemos que querer el mismo. Hablar con los periodistas. Yo tengo un periodista que conozco en Argentina, también un profesor en una universidad. Él me dice que falta datos sobre el software libre en América Latina. Y él escribe sobre la Nación, entonces un periódico importante, un diario creo, y dice: yo no soy capaz de escribir artículos sobre el software libre que sean artículos económicos, que son artículos que van a ser escuchados para la economía. Este es importante. Nosotros tenemos que ser escuchados para la economía. Y al momento no lo sé. Este es un problema. Es un problema que nosotros vamos en círculo en esto pero si yo digo ponemos todos juntos, no significa
podría poner todos en el mismo. Significa que nosotros tenemos importancia económica, este es un problema. Y después la competición entre distribuciones es otra cosa. Porque los gobiernos no eran jamás a ver lo que se pasa en términos técnicos. La economía va a ser importante. Tuvimos situaciones críticas de problemas de seguridad con algunos software libres recientemente, por ejemplo el Heartbleed, en el otro que es una cosa de compresión XC. ¿Y cuáles son los movimientos que estamos haciendo o que se debe hacer para no dejar este tipo de situación acontecer? ¿Hay iniciativas para mejorar o evitar estos problemas de seguridad? No hay iniciativas específicas. Creo que lo que estamos haciendo por el Cyber Resilience Act en Europa es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer, que haber hecho. Porque el problema es que los problemas de ese software fue problemas que estaban software con un número pequeño de desarrolladores. Y entonces los problemas de seguridad no fueron gestionados porque no había desarrolladores. Yo creo que lo que vamos a hacer es definir protocolos de seguridad por el software libre, protocolos que van a ser compartidos con los políticos y con la industria. Entonces, si hay un proyecto que no es capaz de mantener, de respetar el protocolo, este será un problema, pero será un problema que será conocido antes del deployment del software. Entonces, seguramente no hay garantía de una seguridad, de 100% de seguridad, pero porque yo hablé 2 veces con los técnicos de la Unión Europea, que la primera pregunta que me hicieron fue ¿por qué LibreOffice no tiene una política de seguridad? ¿Usted piensa que un software que tiene hoy 30 millones de downloads per año no tiene una política de seguridad? No, en efecto, con 30 millones de downloads usted tiene que haber seguridad, porque sería imposible sin una política de seguridad utilizada sobre este número. Y mi respuesta es, ¿por qué usted piensa esto? Porque antes de pensar, no va a haber los repositorios del software y los patches que son patches de seguridad que son aplicados al software. Es público. Yo no soy un técnico, pero ustedes son técnicos, pueden comprender.
lo que es hecho por la seguridad. Puede comprender lo que hacemos para cuando hay un problema de vulnerabilidad. Tenemos vulnerabilidad como todo software. Nosotros, cuando la vulnerabilidad ha sido resolvida, nosotros publicamos en transparencia que ha sido resolvida. ¿Por qué no va a hacer antes de poner una cuestión estúpida? Porque un software que tiene 30 millones de downloads per año es imposible que no tiene una política de seguridad, porque no podría tener no millones, solo algunos usuarios, porque ¿cómo sea posible de utilizar? Este es el problema. No, estas personas ahora vamos a crear un protocolo de manera que cuando hay preguntas como esta, nosotros tenemos un protocolo que este es público, este es el protocolo, esta es la declaración de LibreOffice sobre el protocolo o de otro software libre. Estos son los puntos que hemos resolvido, estos son los puntos abiertos. Esto es lo que los usuarios tienen que hacer para resolver vulnerabilidades conocidas. Esto es lo que tienen que hacer para haber un comportamiento seguro por el software. Creo que este sea un primer paso. Vamos a compartirlo con todos. No va a ser un documento privado. Y entonces espero que sea un documento que va a alimentar un valor añadido por el software libre, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y de todas maneras, los primeros meetings del grupo han sido en noviembre y hay un meeting en diciembre. La actividad son meetings de organización ahora. La actividad será una actividad pública y entonces será posible por todos los proyectos de contribuir a con best practice, con sugerencias, con documentos, con actividades. Es una pregunta más para la comunidad local o latinoamericana. Si existe alguna iniciativa como la que ha comentado Italo de Public Money, Public Code, que existe en Europa, si existe algo así en Latinoamérica al momento. Bueno, puedo responder y bueno, los uruguayos también pueden compartir sus informaciones, pero hablando de Brasil y de nuestra relación con las comunidades, creo que no existe algo así que sea compartido por las comunidades locales en los países. No creo que tengamos algo así. Sé que hay iniciativas locales de hacer la publicidad y la difusión del proyecto europeo, pero no creo que exista algo como una iniciativa local similar. Hay caminos para eso, hay caminos y bueno, el camino de la gente que organiza Frisol es un camino posible porque es un grupo que hace eventos todos los años y hay eventos muy grandes en algunas ciudades y una coordinación
algo como se hace en Europa. Sí, en México sí hay una, bueno, yo no lo sabía, pero el modelo europeo se lo está tomando como guía para exactamente lo mismo. Dinero público, código público. Conocí hace poco a una de las chicas que trabajan en el proyecto, pero no sé cuál es el estatus actual del proyecto, pero sé que sí se está tomando como guía y que se está haciendo una. Quizás, yo soy Daniel Viñar, trabajo en la universidad. En primer lugar quería agradecerle de estar acá y también pedirle disculpas que seamos tan pocos uruguayos en recibirlo. Y quizás que eso expresa lo más difícil que tenemos el software libre, como mantener nuestras comunidades extensas. En Uruguay hay una ley concretamente. A mí me parece... Yo pensaba que venía a una conferencia más técnica, me parece estar como hace 20 años o 20 y pico militando por lograr hacer entender lo que es el software libre y la importancia del código libre. Eso que tú dices, que el dinero público vaya a código público, era, por ejemplo, en Francia, me acuerdo, a principios de los 2000, yo viví 35 años en Francia por exilio, que decía el dinero público debe pagar una sola vez, porque la táctica de los desarrolladores privativos era me pagas, desarrollo para ti y después voy y le meto a él lo mismo con 2 o 3 modificaciones. Entonces, de tener claro sobre todo que si es dinero público, al pagar por hacer software libre, estás pagando una vez y no. Era el eslogan de la Asociación de Usuarios de Gobiernos Locales. En Francia hay como 36.000 comunas y fueron los primeros en adoptar software libre, así directamente, también en parte por ese tema que no había plata, pero sí había gente. Entonces, al tener inteligencia, el software libre te da mucho. Yo me acuerdo cuando en Europa se ganó, me parece que se ganó mucho cuando la comunidad logró revertir a principios de los 2000 una tentativa de hacer una directiva de patentes de software. Ese, no sé, desde mi percepción subjetiva, fue como un momento donde sentía un pueblo entendiendo algo de eso, digamos, pero cuando vemos los votos después éramos poquitos, quizás ese pueblo éramos. Pero había un entendimiento de que una patente, joder, como patente en inglés, que es un problema terrible para el software y que el software debe estar protegido por el derecho de autor y no ser sujeto a patente. Ese tema rebotó en Latinoamérica en ese entonces en muchos momentos. En Uruguay se llegó en 2013, pero fue un largo trabajo de muchas personas de la comunidad en lograr que los políticos entiendan ese tema, y las actas del Parlamento son muy interesantes en ver cómo varios políticos entendieron a su manera los retos de adoptar software libre, y se llevó una ley en 2013 que a mí me parece muy buena, un excelente compromiso, porque una cosa muy fuerte que decía, que nunca se llegó a reglamentar bien, era decir, se debe dar preferencia al software libre y eso mismo del dinero público. Si el gobierno, si el Estado contrata software, desarrollo de software, ese código debe ser público. El tema es que esa ley cayó en la reglamentación en un agujero negro. Me parece que los políticos entendieron, pero hubo una serie de tecnócratas intermedios, que es lo que se llama muy concretamente corrupción, cuando el político decide algo, pero que alguien que debería ser un técnico hace una reglamentación que dice lo contrario, y hay un problema. Ahorita por intereses, además. Claro, por intereses. Ya sean intelectuales sus intereses. Nadie cobró, pero hay corrupción en el sentido de podredumbre. Claro, sí. De podredumbre, de bloqueamiento.
el bloqueamiento fue. Y esa ley quedó en nada. El Uruguay también tuvo el proyecto, el Plan Ceibal, que es creo que la única aplicación en el mundo tal cual estaba pensado One Laptop per Child, de darle realmente una computadora a cada niño, y en eso el Uruguay, por tener una demografía pequeña, pudo darle desde entonces 250.000 ceibalitas a los niños. Sí, pero cuando contrató el sistema de enseñanza a distancia, lo hizo un llamado internacional. Inmediatamente el año siguiente, aprobada la ley de software libre, un llamado iniciado en enero en que la contratación era por licencias por niño. O sea, perdía la posibilidad de ofrecer software libre. ¿Sí? Infringió la ley de repositorio de base de datos, porque los bases de datos están en el extranjero, usa un proveedor internacional, usa el sistema digamos, y en esto, listo, o sea, las intenciones normativas están, pero... La GESIC, nuestra agencia gubernamental de gobierno electrónico, es esta ley, la ley 19.179 de diciembre de 2013, si buscan con un poquito de datos, está citada una vez en todo el sitio. En el archivo de una licitación que justamente compraba y citaba que había hecho el trámite para pedir excepciones a ley. Es la única vez, además de una infografía, buscarla, donde todo la GESIC, quienes deberían estar aplicando la política que decidieron los políticos, dice eso, todo lo contrario. Entonces, ya tenemos muchas caras, varios por acá. No sé si tenemos tanta fuerza, pero ahora en Uruguay estamos en una situación, nuestra actual vicepresidenta fue quien hizo la política de software libre de la Intendencia de Montevideo. Y creo que se puede preguntar, es decir, es muy interesante ver cómo evoluciona un sitio web no fabuloso, pero como logran enchufarse de varios lugares. Atrás de eso hay 20 años de política de software libre. Luego fue presidenta de Antel, de la compañía de teléfonos, también llegó a hacer publicidad por la televisión abierta, promoviendo las ventajas y los principios del software libre con plata de Antel. Luego fue ministra de Industria y perdimos, no sé qué pasó ahí, si los lobbies no influyeron porque lo oí hablar de propiedad intelectual en algún lugar. Pero creo que es una persona muy honesta, que tiene muy clara y que ha hecho las cosas. Entonces, desde esta pequeña esquinita del mundo, yo recuerdo en aquel entonces en Brasil, alguna vez que nos invitaron, con Carolina Cosa, de hecho, a un congreso del Consejo en Belén, y que había una dinámica, se notaba en Brasil, todo aquel concepto de marca pública, Sí. Que yo nunca terminé de entender a los compañeros brasileños que explicaban, pero me pareció interesante quizás de lo que decía Ítalo, es decir, cómo ir a lograr cuajar con el mercado. Me parecía que esa idea de marca pública era lograr organizar una forma de ámbito colaborativo que funcione con colaboración más que con competición. Yo no sé qué queda de eso, cómo hay que retomar eso en el teoría. Es una charla extensa, pero interesante. En algún momento nosotros podemos hablar un poquito de la experiencia del software público en Brasil. Y fue así, muy interesante. Hoy no es más tan fuerte, sigue, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Sigue porque hay un ecosistema que sustenta la idea del software público y el gobierno sigue como un inductor, no tan fuerte en este momento, sigue como un inductor porque tiene el repositorio abierto, disponible para las contribuciones. Y creo que sí es un caso muy interesante para hablarnos, pero extenso porque sí es dentro de un contexto
de esto de la comunidad brasileña y de todo lo que se hizo en el pasado, alrededor de 2000, 2010, hasta 2010, 2012, cuando tuvimos el boom del software libre en Brasil. Pero volviendo al tema que puso Chiscos, hay iniciativas, hay posibilidades. Creo que lo que pasa es que falta quizá un espacio común de discusión latinoamericana para no hacer esfuerzos duplicados en duplicidad, para que uno haga un esfuerzo y otro haga lo mismo en términos de documentación, de acciones. Entonces creo que eso es que falta, porque ejemplos tenemos. Acá nosotros podemos compartir nuestro ejemplo de Brasil y hablar por una mañana o una tarde. Ustedes en Uruguay acá acompañaron lo que pasa y tienen la experiencia de Ceibal y otras cosas para contribuir. En México pasa hoy que México, lo vimos en la conferencia del año pasado, México demostró el interés por la tecnología, el interés del gobierno que sigue ahora, Mauricio, ¿no? por la elección del nuevo gobierno que sigue con las políticas de software libre. Entonces, creo que falta solamente el espacio para compartir. Y así, quizá tenemos algo similar a Europa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos transmitiendo? ¿Sí? Bueno, voy a pedir que algo más por la mañana. Podemos cerrar la mañana, ir al almuerzo y después volvimos a las 1:30 y así voy a pedir para Daniel poner la información en los grupos que volveremos a la 1:30. Perfecto. Bien, perfecto. Gracias, Ítalo. Gracias. Muy bien. Pero, yo no me activos acá